¿Quién piensa que las clases en línea es lo máximo? ¿Kyle? ¿Crees que viendo videos por YouTube vas a aprender algo, maldito gordo? ¿Quién admira a los profesores solo por leer sus patéticas y aburridas diapositivas en vez de dar una clase de verdad? ¿Kyle? ¡Cállate, gordo culón! Mejor entrar a ver las inescrutables clases de Daniel Doctor. Suscríbete, da like, activa la campanita y comparte. ¡Da! Sí, tengo que aceptar que tienes razón, maldito Carman. Ese profesor sí que sabe enseñar medicina. Las inescrutables clases de Daniel Doctor te van a gustar. No olvides suscribirte. Ya dije eso. Ahora yo soy el favorito del Dr. Danny. Chicos, las lágrimas de Kyle son mi inspiración para tener notas más altas y que mi mami me compre videojuegos. ¡Oh, Dios mío! Las inescrutables clases de Daniel Doctor con Daniel Doctor. Vamos a empezar, o vamos a terminar más bien de comprender el tema de el día de hoy, que es nada más y nada menos que la segunda parte de oído. Está sencillita la clase, la verdad es que es muy fácil. Ahora vamos a ver lo que corresponde al oído externo, al oído medio y al oído interno. Aquí hay algo muy importante que vemos, que es el oído externo está compuesto precisamente por el hélix, que es nada más y nada menos la parte donde sus mamás jalan, ¿sí? Donde hacen tracción contra ustedes, bueno, o hacían. Y luego tenemos el antehélix, que es donde las chavas se ponen más aretes de los normales, no sé por qué esa zona la escogen por ahí. Y luego tenemos ahora sí el meato auditivo externo, o el conducto externo, y el óvulo, el sitio para ponerse ahora sí todas las expansiones o aretes que puedan tener. Entonces, todo esto es como un embudo. Este embudo lo que nos va a permitir precisamente es eso, es captar todo el sonido, porque por aquí nos va a ayudar a meter este sonido. Y luego tenemos a la membrana timpánica, que es la puerta del oído medio, y luego aquí vamos a tener los huesecillos auditivos, como ya los vimos algunos. Y esto es como, por ejemplo, lo que nos va, los conductos semicirculares, parte del nervio facial, del nervio vestibular, parte, nada más la pura inervación, la pura puntita, por así decirlo, pero donde ya están bien puestos es en el oído interno, donde ya vamos a encontrar la cóclea, el hueso temporal, etcétera, etcétera, etcétera. Sale ventana redonda, la cavidad timpánica, la trompa de Eustaquio. El sitio principal donde hay infecciones normalmente es en el oído medio, pero normalmente es en la membrana timpánica. Aquí es donde se acomoda normalmente el sitio de infecciones, porque como les digo, es la puerta. Entonces, normalmente aquí las bacterias van subiendo y se quedan aquí. Normalmente cuando ustedes exploran o cuando ven el tímpano, se van a encontrar con una membrana un poco transparente, de color como perlita, ¿sí? Como si estuvieran viendo una perla. Y normalmente así se encuentra, pero cuando está infectada, ¿cómo se ve? Se ve un poco roja de alrededor, se empieza a ver un abombamiento, o sea, la ven como gordita, ¿sí? Como hinchada. Y toda esta parte de aquí, alrededor del oído, todo esto de aquí lo empiezan a ver eritematoso, rojo, lastimado. Es muy poco común, bueno, es más común o más poco común, no, es más poco común más bien para que no nos confundamos, ver una membrana perforada. Las membranas perforadas normalmente, pues obviamente aquí se ve como un hoyo, así un hoyo roto, no van a alcanzar a ver nada de acá, esto no se alcanza a ver, pero sí se alcanza a percibir una membrana timpánica lastimada o perforada. Profe, Dime, Yasmin. yo tengo una duda, cuando está roto, ¿se nota lo blanquito alrededor todavía o simplemente no se nota lo blanquito de la membrana? Sí se ve, se puede, es que hay diferentes grados de ruptura.
donde puede ser pequeñito y se ve así como el hoyito, luego se ve así como grande, se ve grande, o sea, o ya no se ve nada, dependiendo. Normalmente sucede mucho en nadadores profesionales, por ejemplo, que tienen infecciones continuas, ¿sí? Y eso también, de hecho hay una patología que se llama otitis del nadador, porque aquí hay tantas infecciones de la misma agua que se va quedando, que va generando daño directo, y es continuo, y también es crónico, ¿no? Que se vuelve. ¿Alguien más tiene alguna duda o pregunta? Perfecto, qué bueno que toman ese punto, hay que comentarlo. Muy bien, gracias por esa pregunta que nadie hizo. Pero ponerse ajo en el oído, como dicen las abuelitas, no sirve de absolutamente nada. Ni ponerse absolutamente nada sirve en el oído. Yo creo que más de uno han visto que pone la abuelita el ajo y luego le pone un algodón. Y luego ya que le pone el algodón, ya andan chidos, ¿cierto? Bueno, eso puede ocasionar más infecciones. Hay que tener muchísimo cuidado con eso y nada más. Otra cosa. Como a los que les ponen como un tubo de cera que le prenden fuego, ¿qué les pasa? Exactamente, esa es otra. Bienvenido a la clase de mitos de medicina y cosas que no existen. Sí, existen unos que son así precisamente. Es que es tiempo y hora de quitarse de esas cosas con las que crecieron, ¿no? Esos chismes y cosas así. Y más si son hijos de no médicos, porque eso es todavía más difícil de arrancar. Existe un cono, no sé si es el que yo digo, pero es así, hecho a base de periódico normalmente, en donde se coloca aquí, ¿no? Y el folclore mexicano nos permite tener cosas muy exóticas, como por ejemplo, se ponen la de esta aquí, así el cono, como lo están viendo aquí en el video, se prende un fuego aquí, se fuman un churro de periódico, prácticamente el oído, y entonces cuando se prende fuego en esta parte de aquí, y el fuego o la combustión que está haciendo, jala, obviamente, todo lo que está haciendo como un tipo de vacío, y jala toda la cera, de tal manera que efectivamente, sube la cera y dejan al oído pelón, ¿cierto? Entonces, eso es completamente malo. ¿Por qué? La cera o el cerumen que está aquí en el oído, en todo el conducto, debe de ser tan factible como, por ejemplo, debe de existir siempre. Esto sí no es un signo de cochinada, ¿ok? Limpiarse las orejas aquí, todo esto, si trae las sucias aquí, sí es de cochinada. Todo esto de aquí sí es cochinada. Pero, dejar el conducto con este tipo de cerilla, eso no es cochinada. Cochinada es probarla, ¿no? ¿Alguna vez la han probado? Sabe muy feo, no lo hagan. Entonces, es ácido, ¿ok? Esta cera es ácida porque tiene su que ver el que sea ácido. Hagan de cuenta que todo esto nos va a servir para detener bacterias y cualquier tipo de objeto extraño. Yo he sacado infinidad de cosas extrañas de aquí, bichos, cucarachas, ¿sí? Que he sacado cucarachas vivas. Es asqueroso porque yo de por sí odio las cucarachas. Entonces imagínense, he sacado zancudos que de repente así de nada, viendo tele el señor o la señora, zúmbale, y zumbando el oído, imagínense el zancudo ahí, pues es horrible. Otro de los mitos, bienvenido a otra clase de mitos precisamente, es que las tijerillas no te dejan sordo jamás. Las tijerillas tienen un mecanismo para no caminar en reversa. Ahora sí que a las tijerillas les truenan la reversa. Entonces, no te hacen ese daño como normalmente ustedes pensarían. Las tijerillas obviamente entran para adelante y normalmente no puede existir eso. Y luego Yasmin me pregunta que por qué se hacen los tapones de cerilla, ¿cierto? Pues los tapones de cerilla, de cerumen, normalmente se ven en ancianos. Eso sí es cierto. Puede haber un acúmulo de cerilla en donde se acumula. También puede haber en adultos, eso no queda en duda. Pero como les digo que es un reflejo de nuestro cuerpo, quiere decir que los pacientes normalmente tienen la mañita de estarse sacando la cerilla con cotonete. ¿Cómo se quitan los tapones? Yendo con el otorrino para que te cobre 500 pesos por ponerte un líquido muy importante
que se llama agua oxigenada. Entonces, se los juro que vas con el otorrino y les dicen, no, es que les voy a poner aquí una inyeccioncita de este líquido, les dicen que es agua oxigenada, les cobran 800 pesos la consulta y tienen que ir otra vez, ¿sí? Entonces, en 2 sesiones más o menos es cuando ya lo quitan, porque obviamente hay marketing en todo esto, ¿no? Entonces hay que pensarlo. Pero con que ustedes se pongan 2 gotitas de agua oxigenada, se queden acostados así unos 15, 20 minutos, luego se volteen y así lo hagan varias veces en el día, van a obtener el resultado necesario para que el agua oxigenada va deshaciendo estos tapones. Y básicamente esos son los puntos más tocados en este tipo de patologías, porque normalmente son oídos, otitis externas, normalmente. Ya cuando hay una infección del oído medio, entonces sí, ahí ya se pone más feo, ahí ya necesitan dar antibióticos, necesitan una terapia ya más controlada. Sobre todo por el tema de las partes del vértigo y todas esas cosas que conlleva esta enfermedad. Porque es una enfermedad que te limita, ¿ok? Ya alguien con vértigo no se para de su cama y es muy, muy horrible tener vértigo. Eso sí se los puedo decir por experiencia, ¿ok? Entonces, si vemos, la membrana timpánica vibra cuando es alcanzada por ondas sonoras. Estas ondas sonoras, pues es lo que nos permite que reboten, ¿ok? Son ondas que van llegando a la membrana timpánica y chocan. Y al momento de chocar, ahorita van a ver cómo funciona, porque esta vibración activa entonces a los huesecillos, como vemos, de martille, yunque y estribo. Son 3 huesecitos chiquitos que nos van a permitir hacer una pequeña fricción. Y entonces tienen la función de amplificar, como les digo, las ondas sonoras y obviamente ejercer presión sobre la endolinfa. Al ejercer presión sobre la endolinfa en los ¿cómo se llama? En los laberintos o en el laberinto, pues obviamente va a haber una activación, ¿sí? De estas células sensitivas que nos van a permitir saber a qué onda vamos a estar escuchando. Y el estribo está en comunicación con la ventana oval, que ahorita vamos a ver cuál es esa, y entonces esta ventana oval está en comunicación con la cóclea, donde ahora sí, la cóclea es como la retina en el oído, en el ojo. La retina, acuérdense que era la parte final del ojo, la de atrás, de la pared de atrás, donde ya se refleja la imagen, donde nosotros ya captamos la imagen como tal y le pasan la información al nervio óptico, ¿cierto? Así es como funciona en la retina. Acá pasa en la cóclea. La cóclea capta el sonido y entonces se lo pasa a nuestro cuerpo, a la parte de nuestro cerebro, para entender este sonido. También tenemos 2 partes en el oído para escuchar. La parte primaria, que es la que nos permite escuchar el oído, y la parte secundaria, que es la que nos permite entender el sonido. Si yo dejo caer un alfiler, ustedes van a saber precisamente que está cayendo un alfiler aunque no lo estén viendo, porque ya saben, obviamente en base a experiencia, cómo suena eso. Ahorita vamos a ver otras cosas un poquito interesantes del oído. Si se fijan, aquí está, esta flecha nos indica obviamente la vibración que se va a ejercer en la membrana timpánica, que es esta que vemos aquí punteada, ¿sí? Y al ejercer esta, entonces genera en el pivote un movimiento, como vemos aquí, o sea, la línea punteada indica cómo se movía y la línea dibujada es hasta donde se movió, ¿ok? De aquí a aquí se mueve y entonces genera esa pequeña articulación. Sí se alcanza a entender, ¿verdad? La línea punteada es donde se encontraba esta parte de aquí y entonces se mueve el martillo y como por eso se llama martillo y por eso se llama yunque, porque hagan de cuenta que están golpeando, ¿ok? El martillo y el yunque, y entonces el martillo choca con el yunque y automáticamente genera este movimiento que ven aquí puntiagudo, que era donde estaba, por ejemplo, el yunque puesto, se mueve y entonces genera otro movimiento sobre el estribo, que es esta parte de aquí, esta pequeña como muletita, por así decirlo, jaladera, como quieran llamarlo. Y entonces esto va a estimular directamente a la ventana oval, ¿ok? Porque es un estímulo que va directamente a entrar aquí, llega al órgano de Corti y entonces por la membrana de Reiser y todo eso, ahorita lo vamos a ver bien, y entonces se ejerce este estímulo, así como lo vemos, ¿ok? Después ya entra el estímulo por la ventana redonda y se va a los huesecillos. Básicamente eso es lo que necesitamos entender. Miren, aquí
Si ven aquí el estribo, que es esta parte de aquí, ampliada, sería esta parte de aquí. Entra por aquí, por la ventana oval, eso es importante, el estribo entra por la membrana oval, el estímulo, y entonces va a viajar la onda sonora y automáticamente llega por aquí por la rampa vestibular, el conducto coclear, etcétera. Dependiendo qué tan fuerte es el sonido, pues es las flechitas que tan adentro va a avanzar, ¿sí? Si llega hasta acá adentro, pues están pegados en la bocina de la quinceañera, les tocó la mesa de que está pegada a la bocina, ya saben, cuando se quejan de que los invitó en algo muy feo, y entonces hasta acá está. Por eso este estímulo tan fuerte es el que duele normalmente, cuando ya se está haciendo un estímulo hasta acá. Ahorita vamos a ver eso. Y entonces el estímulo normalmente sale por la ventana redonda, y ahorita vamos a ver hacia dónde se dirige esta ventana redonda. Si lo vemos así en pantalla, como vemos aquí, pues estamos viendo a la membrana timpánica, como les digo, al yunque. Cuando la membrana timpánica vibra, aquí está el yunque que mueve, el martillo, perdón, que mueve al yunque. Acuérdense de ese seguimiento, el martillo choca con el yunque, ¿ok? El yunque nunca va a chocar con el martillo, por eso cuando los herreros están haciendo, por ejemplo, están forzando una espada, el martillo choca con el yunque, ¿ok? Entonces así es como sigue la secuencia, y después con el estribo, y ya de aquí ya vamos a ver cómo entra el estímulo por la ventana oval, como lo estamos viendo por aquí, llega por todo este estímulo, por todas estas rampas, por estos huesecillos de aquí que ya los vimos, mueve o sacude a la endolinfa que está aquí, que también ya vimos, y automáticamente el estímulo continúa hacia la ventana redonda. ¿Ok? Y también sigue por toda esta parte de aquí, por toda esta cóclea, y entonces vamos a ver que aquí se va a encontrar estimulado ya el nervio coclear para poder entender esta situación. Si cortamos la cóclea, así tal cual le damos un llegue aquí sagital, si yo corto aquí más o menos una rebanadita para ver cómo funciona esta parte, veríamos como si yo recortara por aquí así más o menos una rebanadita nada más, para poder entender ahora sí a esta parte de acá, que es la cóclea. Y aquí sí está constituido por 3 rampas o por 3 partes, 3 hoyitos, ¿sale? Tenemos a la rampa vestibular, que es esta parte de aquí, como lo vemos aquí en pantalla, es el hoyito de arriba. La rampa media, que es el hoyito del medio, ¿ok? Vestibular, media, y tenemos a la rampa timpánica, que es la de abajo. Bien fácil, nada más así. La rampa vestibular tiene un piso que se llama membrana de Reissner. Entre la membrana vestibular y el conducto coclear se encuentra la membrana de Reissner. Entre el conducto coclear y la rampa timpánica se encuentra el órgano de Corti. ¿Sí queda claro? Y está separado por la membrana basilar. Así de fácil y así de sencillito. ¿Sabes? Eso es lo más importante de esta diapositiva. Entender físicamente cómo está acomodado todo esto. Tenemos a la membrana tectoria, también es algo que deben de saber, pero todo esto se encuentra dentro del órgano de Corti, toda esta parte de aquí, que se va a encontrar a la mitad, justo en la membrana basilar. Por eso se llama basilar, porque es la base, ¿ok? Entonces, para abajo se encuentra la membrana timpánica, o la rampa timpánica, perdón, y para arriba está la membrana vestibular. Hasta aquí, esto es la parte anatómica funcional de esta parte de la cóclea. Miren, aquí volvemos a ver cómo se ven estas oleadas de del sonido, cómo van llegando, así tal cual, y automáticamente chocan en su paredcita, que es el tímpano. Después hace que se mueva este martillo hacia el yunque, como ya vemos aquí el estímulo, y el mismo yunque hace que se mueva el estribo, que se sacuda, y entonces aquí ya llega el estímulo, como lo vemos aquí tal cual, y automáticamente va a regresarse por aquí, por la ventana redonda. Así es como funciona más o menos el oído. Esto es la endolinfa, ¿se acuerdan que esto es la endolinfa? Y esta parte de la endolinfa sigue estimulada y sigue vibrando, ¿ok? De tal manera que llega, ahora sí, al nervio coclear. Y entonces hasta acá es donde ya llega el estímulo, que va a viajar directamente a poder entender o comprender las
las palabras y escucharlas, obviamente. El órgano de Corti, que ya dijimos dónde está, acuérdense que es esta parte de aquí, el órgano de Corti, ¿sí? Tenemos que se halla directamente por arriba de las fibras basilares, de la membrana basilar, que ya les dije dónde está, y tienen la función de generar impulsos nerviosos, ¿ok? En respuesta, como les digo, a las vibraciones. Y las células encargadas de esta generación de impulsos nerviosos son las células ciliadas, tanto internas como externas. Así de fácil. Miren, aquí están las células ciliadas externas, como vemos aquí, y las células ciliadas, internas. Tenemos a la fibra basilar, que esta es la que separa, obviamente, si lo vemos de lejos, pues sería esta parte de aquí. Nomás estamos haciendo como un acercamiento, acuérdense de eso, y automáticamente va a generar un estímulo sobre estas células ciliadas porque tienen cilios, que son estos pequeños cabellitos de aquí, y entonces son internas y automáticamente van a estimular al ganglio espiral, que es esta parte de aquí precisamente, y viaja el estímulo por todo que es el nervio coclear. Así como el nervio óptico, acuérdense también eso, el nervio óptico capta la imagen después de la retina y se lleva la información hacia la parte que le corresponde, ¿sí? De la visión, que es la parte occipital. En esta parte va a ser la parte temporal, del lóbulo temporal, donde se captan los sonidos. ¿Por qué cuando ustedes están así, por ejemplo ahorita así, que están volteando de frente, y escuchan que se cae algo aquí atrás de ustedes, saben identificar qué se cayó, dónde se cayó y en qué ubicación está? O como si estuvieran enfrente de un público, supongamos aquí, estoy enfrente de ustedes en clase, en presencial, y de repente alguien hace algún ruido o están hablando, y yo sé identificar, aunque sea muy pequeñito el sonido, yo sé identificar para dónde está, de dónde me están hablando. Así sea un ruido muy pequeñito, ¿sí? Sabes identificar y rápidamente puedes ubicar dónde estás escuchando, ¿cierto? Y eso es casi es involuntario. O sea, tú sabes, por ejemplo, se te cae, no sé, un arete, y en el momento en que se te está cayendo un arete, escuchas, pero no ves porque el piso es así como de esos garigoleados, pero tú te quedas viendo así como que muy fijamente y de repente captas porque el sonido te dice para dónde se fue. Y rápidamente captas porque de ahí ya te vas a dirigir hacia esa zona específica y ya lo agarras y ya pues ya tienes tu objetivo, ¿no? Pero esto va a ir precedido precisamente por esto, porque finalmente, como les digo, son radares las orejas, capta rápidamente el oído y te da la posición exacta de dónde exactamente se cayó este objeto, o de dónde te están hablando, o de dónde te gritaron, para saber qué vas a hacer o cómo vas a reaccionar. Si te hablan por atrás, no necesitas estar viendo para poder escuchar y saber que alguien te está hablando y que vas a saber exactamente a qué dirección vas a voltear, ¿ok? Todo esto va a ser estimulado precisamente por este tipo de células ciliadas. Entre 3.500 y 5.000 aproximadamente las células ciliadas internas, y externas hay unas 20.000, de 20.000 a 30.000 aproximadamente. Y están conectadas, como les digo, a fibras nerviosas, y cada fibra tiene entre 8 y 30 fibras nerviosas auditivas, y cada fibra nerviosa conecta entonces a muchas células externas. Y el movimiento de los cilios, como ya les he dicho, provoca el comienzo de la transducción, o sea, de pasar esta señal. Entonces la vía auditiva consta precisamente de el estímulo de células ciliadas, como ya les dije, estas que son las que les permiten estimularse y saber exactamente para dónde viaja el sonido o de dónde viene el sonido. Y luego ya tenemos que esta estimulación va a ir directamente al órgano espiral de Corti, que es donde está el centro de la cóclea, que van a estimular obviamente al nervio coclear, que van a estimular al sistema nervioso central. Ese es el acomodo, ¿sí? De la vía auditiva, o sea, hablando desde acá afuera, llega aquí el estímulo, acuérdense, llega por el martillo, luego al yunque, y luego se mueve el estribo. Esta sacudida del estribo hace que se conecte la endolinfa, empiece a vibrar la endolinfa por todas estas partes de aquí, y automáticamente viaja el estímulo por el órgano de Corti y viaja por las rampas timpánicas, la vestibular, hasta llegar al estímulo del nervio coclear, ¿sale?
por medio de esto que ya les he dicho, ¿sí? El ganglio espiral llega al nervio coclear y pues ahí ya llega todo el estímulo. Y ese es el camino que ocurre cuando nosotros escuchamos, cuando sus mamás les hablan por teléfono, cuando por ejemplo les hablan para bajar a comer, o cuando les pone un cagadón por llegar borrachos, no sé, dependiendo el estímulo, pues por aquí llega, ¿sale? Bueno, y entonces llega el estímulo a la cóclea, ¿sí? Desde el órgano de Corti, como ya les dije, y entonces sube el estímulo por el nervio vestíbulo coclear, precisamente, llega al núcleo coclear, y luego, acuérdense, decusa, o sea, pasa la línea media, ¿sí? Estamos hablando del bulbo raquídeo, porque ya subió el estímulo, y entonces llega al mesencéfalo, pasa por el tubérculo del cuadrigérmino inferior, y automáticamente se va a ir a acomodar, tal cual el estímulo, ¿se acuerdan que llegaba a la corteza de aquí arriba, ¿cierto? A la corteza superior, ¿de qué? Del tacto, ¿se acuerdan? Del tacto y la presión. Entonces, de los movimientos mecánicos que ejercemos, bueno, el estímulo del oído llega directamente al lóbulo temporal, que es la corteza auditiva, que es en donde se va a generar este sonido. Y entonces desde acá arriba, es donde ya sabemos qué es lo que va a ocurrir, que donde nuestro cerebro va a captar estas zonas auditivas, ¿ok? Que tenemos a la corteza primaria, la que nos permite saber que estamos escuchando algo, y la que asociamos, por eso se llama zona de asociación, ¿sí queda claro? Y entonces aquí ya tenemos diferentes frecuencias, que es la frecuencia baja, la frecuencia alta, para captar este tipo de sonidos, y entonces estamos asociando. La primaria, como les digo, es que estamos oyendo, y la segunda o la secundaria es que estamos asociando. O sea, escuchamos algo, un ruido, yo lo hago así, ustedes no saben, no me vieron, pero si no me ven, entonces saben que estoy aplaudiendo, ¿sí? Entonces una cosa es el ruido que se generó, y entonces la corteza secundaria captan que es el ruido que me está generando ese tipo de aplauso. Entonces es así como funciona. Luego de repente también ustedes se pueden tardar en captar un sonido, por eso dicen así como que se escucha un ruido y dicen, ¿qué se escucha? Ah, ya escuché, es el Z-Gas, ahí viene, déjenme pedirlo, ¿cierto? Y ya pasa el camioncito pidiendo, haciendo su pinche cancioncita para despertar gente. Doc, ¿a qué se debe que escuchamos un pi en el oído? ¿Cuál es ese pi? ¿Cómo se llama? Médicamente ya no se va a llamar pi, ni se va a llamar zumbido, ni se va a llamar nada. Se va a llamar nada más y nada menos que tinnitus, ¿ok? Tinnitus, con T. El tinnitus es ese sonido, ese pequeño sonido que se puede escuchar cuando nosotros tenemos ese tipo de problemas. Ahorita voy a decir los más importantes. De hecho, el más importante. ¿Todos han escuchado ese zumbidito? ¿Han tenido esa inflamación? Bueno, entonces ahí sí existen otras cuestiones que se van a alterar, como por ejemplo la presión arterial. Uno de los síntomas de la presión arterial alta o de la tensión arterial alta es el tinnitus, un zumbido en los oídos. ¿Por qué? Porque ese zumbido genera una presión, ¿sí? Lo mismo que alguien me está preguntando ahorita, que dice, entonces, ¿por qué cuando por infecciones como Proteus hay vértigo y qué tiene que ver con eso o no? Bueno, todo esto como el estómago, como cuestiones del estómago, como cuestiones de infecciones, como cuestiones de diarreas o cosas así, pues directamente pueden afectar por diferentes cuestiones, ¿ok? La presión arterial es una de ellas. Se sube la presión y automáticamente se genera este tipo de tinnitus, que es un zumbido porque hay una alteración aquí constante, ¿sí? Como está inflamada la membrana, está sintiendo una pequeña vibración extra y está ocasionando una pequeña vibración en el martillo, en el yunque y en el estribo, que va a generar un estímulo de la endolinfa muy muy pequeñito, y como son cabellitos, acuérdense, estos pelitos empiezan a detectar estas vibraciones, pues entonces automáticamente en un movimiento no tan fuerte, o sea, no se está moviendo así el estímulo,
¿sí? Pero sí hay estímulos que se están moviendo así como ven mis dedos, así como poquito, y eso también está ocasionando ese pequeño estímulo que les estoy platicando, y normalmente eso genera el tinnitus, ¿ok? El sonido. La presión arterial alta es una de ellas. Si su mamá o su papá o una persona embarazada trae zumbidos en los oídos, descarten rápido el tinnitus. Si traen, descarten la presión arterial alta. Si traen uno de esos mismos pacientes, mamá, papá o embarazadas o abuelitas, pues traen problemas de los ojos, de epistaxis, que es sangrado de nariz, descarten rápidamente. Lo primerito que deben de descartar siempre es la presión arterial alta, ¿sale? Entonces siempre se generan eso. Luego me preguntan también que si algunas enfermedades respiratorias pueden ocasionar este tipo de cuestiones. Efectivamente, todo lo que tiene que ver con infecciones respiratorias, acuérdense que están conectados garganta, nariz y oídos, ¿sí? Normalmente el oído no nomás está aquí y no nomás funciona aquí, como vemos en esta pantalla, no nomás está así. Hay conexiones que nos permiten tener, por ejemplo aquí en esta parte, la epistaxis es sangrado de nariz, por lo que sea, un golpe, infecciones, presión alta o lo que sea, es epistaxis, sangrado de nariz, ¿ok? Entonces, cuando ustedes se ponen gotitas de los oídos, en los oídos, obviamente, de repente sienten esa sensación así como que les sabe la gotita, ¿no? Como que la alcanzan a probar. Entonces es por eso, porque está conectado todo esto. Entonces lo mismo pasa con una infección en la nariz, una sinusitis, por ejemplo, una infección en la garganta. Ahora pues ya es COVID, pues, pero siempre es COVID, pero también ahora nos lleva este tipo de infecciones respiratorias a inflamaciones en el oído. Por eso también se van a estar mareando continuamente, y es normal, o es esperado, ¿ok? No todas las infecciones respiratorias te van a dar mareos o vértigos, pero sí es normal que si traes inflamado toda esta parte de aquí, garganta, oído, todo eso, pues, o los oídos también se van a afectar, y también necesitan antibiótico o no, dependiendo la clínica que se vaya a necesitar, porque también es bien pesado enseñarle a la gente que no necesita ese medicamento, sí, porque luego quieren gotas para deme gotas para los oídos. No, señora, nomás échese gotitas de agua oxigenada porque trae un tapón, porque no escucha las pinches indicaciones que le estoy dando, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cuestiones también es importante hacerlo saber al paciente. Bueno, ahora vamos a la audición, ¿sale? La audición es escuchar, traduce ondas sonoras de energía eléctrica para transmitirse al sistema nervioso. Estas ondas se van a acompañar de incrementos, compresión, ¿sí? Como decía su compañero, que se pegan en la oreja, y entonces estas compresiones aumentan, obviamente, por el ruido, y decrementos, o sea, descompresión, ¿ok? La unidad para expresar la presión son los decibeles. Entonces, una presión aumentada son los decibeles aumentados. Bueno, son los instrumentos los que detectan, por ejemplo, en la guitarra tenemos afinadores, ¿sí? O en el piano tenemos afinadores, en donde detectan el decibel, y a partir de esa vibración, la agujita te dice, es la cuerda de mi, por ejemplo, o es fa, o es sol, lo que sea, y entonces automáticamente la agujita señala exactamente a dónde debe de sonar. Si es la cuerda de mi, y está acá abajo en sí, pues entonces se tiene que ajustar para poder sonar hasta arriba, ¿sí? Son detectores, nosotros también los tenemos, pero los tenemos que entrenar para saber cuando estoy escuchando un do, un fa, un re o lo que sea. Pues obviamente tenemos que saber qué tanto o a qué número de decibeles y a qué tanta frecuencia está aumentando para poder reconocer este tipo de cosas. Por eso también está la frecuencia. Una cosa es la presión, que detecta decibeles, y la frecuencia, que se detecta a los hercios. La frecuencia precisamente es los hercios. Y déjenme les digo algo muy curioso que tenía que decirles y se me olvidó. En donde, por ejemplo, ¿sabían? Mujeres no se sientan ignoradas por sus novios cuando les hablan, que les dicen, te estoy hablando y no me escuchas, y parece que no, le estoy hablando a la pared y cosas así. Bueno, las frecuencias y los decibeles de las mujeres están más bajitas que las de los hombres, ¿sí?
Por eso a los hombres nos gusta escuchar voces roncas, ¿sí? Digo nos gusta porque el escuchar una voz gruesa nos permite saber o poner atención en esas personas. Pero una voz de mujer que trabaja a una frecuencia más bajita, esa es la explicación de por qué no les hacemos caso. No crean que es porque no queremos escucharlas, ¿ok? Entonces, en esa parte, efectivamente, vibra a una frecuencia menor. Y eso de, sobre todo las voces, por ejemplo, en mi caso particular, de los niños que están ahí de castrosos, de ese tipo de cuestiones, a los hombres les fatiga mucho porque tienen un rango más alto para poder captar estas señales. Cuando les hablan en una frecuencia más bajita, tenemos que poner atención directamente así de qué está pasando, pues porque es algo muy importante. En cambio, las mujeres, las voces gruesas, hacen que pierdan ese rango porque ellas están acostumbradas a un rango más delgadito. Y ese es uno de los secretos de por qué las parejas y los novios se pelean, porque no están en la misma frecuencia. Fíjense qué curioso y qué importante es también entender esto de los decibeles y de los hercios. Entonces también eso tiene que ver. No estoy justificando a los hombres, pero es algo científico, ciencia, ¿ok? Hombres, defiéndase con ciencia, no queda de otra en estos mundos donde las mujeres tienen todo en contra de nosotros. Los sonidos son mezclas de tonos puros. Como les digo, el oído humano es sensible a tonos con frecuencias entre 20 y 20,000 Hz, ¿ok? Entonces esto también es importante porque aquí tenemos que, como las personas, como los artistas que tienen más capacidad de ver rangos más amplios, ¿sí? En los colores, pues también aquí en los oídos tenemos rangos para tener también, no es lo mismo escuchar a 2000 20 que escuchar a 20,000 Hz, ¿ok? Hay gente con el oído muy desarrollado que puede captar estos sonidos. Pero no escuchan reggaetón porque luego esto daña mucho, ¿ok? Yo soy activista de que no escuchen reggaetón. Bueno, y luego dice que el intervalo de frecuencia del habla humana, como les digo otra vez, volvemos a lo mismo, entre 300 y 3500 Hz de intensidad de sonido. De aquí donde les digo de las mujeres y de los hombres que pueden hablar a diferentes Hz, ¿ok? Y es normal porque la voz es más delgadita para las mujeres, más gruesa para los hombres, y de aquí viene este problema, tanto para los hombres como para las mujeres, ¿ok? Y la intensidad mayor de 100 decibeles, ¿ok? Dañan entonces aquí ya el aparato auditivo, y mayores a 120 decibeles pueden causar inclusive dolor, ¿ok? Ese ruidito de cuando estaban formados en la primaria y que de repente la maestra Georgina decía, muchachos, buenos días, y se escuchaba el acá chillando el pinche micrófono y que nomás te tallas así los oídos de, oh, maldita sea. Ese brinco, ese es precisamente esas causas que ocasionan obviamente el dolor, ¿ok? Y entonces eso es lo que ocasiona una de las principales cosas. El oído cuando una bocina chilla, así, ¿por qué o a qué se debe ese chillido del micrófono? Que hasta le tienes que mover el micrófono para un lado o para el otro para que no escuche. Es por lo mismo, es algo muy similar a nuestro cuerpo. Si yo tengo aquí el sonido, entonces imaginemos que el micrófono capta el sonido que va a ir a mandar directamente a la bocina. La bocina es la que expresa este sonido que estoy haciendo aquí, lo está ampliando. Pero imaginemos que es un ciclo, porque luego aquí la ampliación de este sonido entra directamente al micrófono y entonces quiere aumentar quiere doblar su potencia, y entonces es ese choque y ese recicle de sonido que está ocasionando un zumbido o un chillido tan fuerte. Lo que haces es mover el micrófono de lado, alejado del micrófono, de la bocina, para que las ondas sonoras de los decibeles y de los hertz que está saliendo de la bocina no se repitan o no se resuenen en el micrófono, y que esto no ocasione este ciclo que les estoy diciendo que aumenta y que es exponencial. Y como es tan rapidísimo, porque estamos hablando de la velocidad del sonido, pues obviamente no lo alcanzamos a percibir, pero es un ciclo tan rapidísimo que se está ciclando, que es tan friccionante que ocasiona un chillido, y por eso suena así. Alguien me preguntaba algo, déjenme ver en este blog de preguntas y respuestas al doctor Dani. Dice, en el caso de las migrañas, ¿por qué a veces el ruido es muy insoportable? Bien, por lo mismo,
tenemos un dolor de cabeza, tenemos una inflamación, tenemos todo esto está alterado, está dañado, y en una migraña lo que menos quieres es ruido, quieres estímulos que hagan trabajar más a tu cerebro de lo que ya estaba batallando. Cuando tenemos migraña, nos tapamos los ojos, nos ponemos una toalla fría para poder evitar la luz, ¿cierto? Entonces, porque no queremos estímulos luminosos. Lo mismo con los oídos, no queremos estímulos auditivos que nos permitan tener contacto con el mundo externo, y que si ya tengo mi problema mental adentro de mi cabecita, pues obviamente evitar todo este tipo de cuestiones, porque nuestro cerebro está mandando a todos a la chingada, ¿sí? Y entonces quieres que tu cuerpo se recupere solo, tu cerebro, para poder tener esta recuperación más pronta, ¿sale? Es eso, evitar más estímulos para que tu cerebro esté excitado. Impedancia es el ajuste de vibraciones entre el aire y el medio, y ayuda obviamente a la percepción de ondas sonoras de hasta 3000 ciclos por segundo con el máximo ahorro de energía. Atenuación es la adaptación, ¿ok? Tiene la función de proteger a la cóclea de las variaciones, de las vibraciones fuertes que pueden ser lesivas. Corre a cargo de músculos como el estapedio y el tensor del tímpano. Son estos de acá. Bueno, aquí hay un musculito que está deteniendo, a ver si tengo una imagen mejor. Bueno, no tengo esa imagen, pero ocurre por estos pequeños musculitos que se van a encargar precisamente de atenuar. Por eso cuando vamos a una boda, cuando vamos a una fiesta y el culero del que nos invitó nos puso cerca de la bocina, ¿sí? Entonces, justo ahí automáticamente los músculos estos que les estoy diciendo, como el estapedio y el tensor del tímpano, dejan de vibrar tanto, o sea, son los que ayudan a que se jale el martillo y el yunque, ¿ok? Entonces dejan de hacer este jale o este trabajo, empiezan a dejar de moverse, y esto evita que se mueva muchísimo la vibración, de tal manera que no estimule tanto la endolinfa y que se ocasione menos daño. ¿Les ha pasado que llegan de antro, de 15 años o de bodas o de lo que sea, y llegan a sus casas ya cuando todo está calladito y escuchan así como como un pulso, pues así como un pum, 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 y parece que traen la música ahí metida en el cerebro, ¿cierto? Es por ese estímulo tan fuerte que hubo que la endolinfa todavía sigue ahí trabajando. ¿Sí queda claro? Y esto evita obviamente las cuestiones de dolor. Por eso, en los Android, por lo menos, es bien castroso estar escuchando música y que de repente sientes un bajón de música, veas tu pantalla y te diga como tu mamá regañándote el pinche celular, te diga, bájale, por favor, bájale, ¿sí? Está bien fuerte, te vas a lastimar, y tú le digas, ignorar, siguiente, y le subas a tu música, ¿ok? Ese tipo de cuestiones es por lo mismo, porque se evita ese daño. Y pues obviamente Android te dice, yo ya te dije, ya fue tu pedo, ya no me demandes, porque ya ven los gringos que demandan de todo. Bueno, entonces por mi parte es todo. Disfruten su fin de semana, que yo disfrutaré el mío. ¿Quién piensa que las clases en línea es lo máximo? Kyle. Sí, tengo que aceptar que tienes razón, maldito Carman. Ese profesor sí que sabe enseñar medicina. Las inescrutables clases de Dani el Doctor. Suscríbete, da like, activa la campanita y comparte.